¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuevamente, buenas tardes. Quiero compartir este video por una razón muy importante y es darle un poquito de peso a el factor integrativo en el ser humano, dado que como no somos solamente un cuerpo, aunque eso es lo único que podemos tocar, pues las manifestaciones del ánima, de lo que nos mueve, del alma, sí las podemos ver. Estoy hablando y para poder hablar, pues también estoy pensando. Entonces ahí estamos viendo los tres elementos importantes del ser humano. Y lo podemos decir a la ligera, pero en realidad esto es algo muy complejo. Para la medicina china es complejísimo. Tenemos varias almas, varios cuerpos sutiles y además tenemos una esencia que le llaman Shen. Y esto es muy fascinante. Ahondarlo como una filosofía, la verdad es que da muchos frutos para el intelecto. Mucho de qué digerir y qué pensar, que para mí es fresco, pero para los chinos es añejo, porque siempre lo han pensado así. Entonces, tan añejo que inclusive tal vez se ha perdido mucho de lo que lo hacía un conocimiento vivo. La cultura china tiene como base al taoísmo, y el taoísmo es una filosofía de la evolución, del movimiento y de los cambios. El taoísmo se daba cuenta que el mundo no lo podías explicar de un solo jalón, sino que conforme pasaba el tiempo el mundo tenía que ser explicado nuevamente y la cultura tenía que transformarse, porque todo estaba en constante evolución y movimiento. Entonces, en realidad el taoísmo sabía que sus viejos y ancestrales conocimientos eventualmente nos quedarían cortos, y por eso la cultura china se esmera muchísimo en gestar una filosofía y una cultura en constante evolución para estar a la par de las necesidades de la evolución del universo, y bueno, de nuestro universo humano por lo menos. Y justamente esta manera integrativa de ver la cultura, las emociones, la relación de la mente con todas estas impresiones que pueden llegar a impactar nuestra conciencia y cómo todo esto decanta en el cuerpo. Pues es que hay cosas muy sencillas. A un glotón vamos a saber qué le pasa a su cuerpo pronto, a un alcohólico también. Pero es muy reciente que ahora vemos cómo un neurótico echa a perder su sistema nervioso y también cómo la aprensión continua puede terminar haciendo un problema de colitis severo. Es fecha que hoy en día me llegan muchísimos pacientes con colitis nerviosa y lo único que les dan son paliativos, cuando más bien deberían de ir al psicólogo. Pues justamente por eso es que comparto este video, porque se puede hacer mucho más cuando entendemos que las enfermedades del cuerpo las produce la mente y que las enfermedades de la mente las produce el cuerpo. Esto es revolucionario, pero yo creo que cuando lo entendamos como colectivo humano vamos a dar un salto cuantitativamente hermoso, porque los médicos van a aprender a curar el alma y los psicólogos van a aprender a curar el cuerpo. Yo creo que por eso los psiquiatras saben y se sienten en su importancia, pero lamentablemente con herramientas muy pobres para ayudar de manera verdadera e integral. Muchos de los medicamentos que usan los psiquiatras tienen más que ver con amortiguar el sistema nervioso que con sanarlo. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Bueno, que la medicina china ya consideraba la salud como un todo. Curiosamente, hay un filósofo que lo dijo hace 100 años. El filósofo Rudolf Steiner nos dejó un legado increíble, filosófico, pero sobre todo él lo dijo muy claramente. Las enfermedades mentales se tratan con medicamentos y las enfermedades del cuerpo se tratan a través del alma. Pero es que
La Torre de Babel nos lo dijo, no nos vamos a poner de acuerdo con unas cuantas palabras. Cada quien tiene que empezar a integrar y digerir y poco a poco ayudar a comprender una verdad más amplia. Pero tiene mucho sentido esto y hace eco perfectamente de lo que yo conozco como medicina tradicional china. Pero yo pienso que este filósofo no se refería a medicamentos psiquiátricos para curar las enfermedades mentales. En su época prácticamente no lo sabía. Más bien se refería a cuestiones como medicina herbal y sobre todo a la homeopatía. Y por otro lado, ¿cómo vamos a curar enfermedades del cuerpo a través del alma? Bueno, a través de cómo la conciencia usa ese cuerpo. Entonces, si lo vemos así, tiene mucho sentido. Cuando un alcohólico hace conciencia de por qué eso está mal y lo interrumpe, ya vamos de gane. Pero cuando trabaja las razones por las que necesita tanta estimulación, pues vamos de gane por completo y seguramente podemos regalarle una curación completa. Porque lo que enferma al cuerpo es el usuario. Ahora sí que ese es una especie de mito moderno que llega a un punto en que el cuerpo deja de servir, o se atrofia, o es hereditario, o tantas otras posibilidades. Pero más allá del desgaste y la entropía natural de todos los cuerpos, el envejecimiento, yo nunca he visto que esta creencia sea válida. Más bien al contrario, el cuerpo siempre quiere funcionar bien. Hace lo más que pueda para lograrlo. Si no lo logra, es porque el usuario no lo permite o porque uno de sus sistemas de retroalimentación bioneurocibernético, el sistema nervioso, no está haciendo su labor y está confundiendo las señales que manda el cerebro y los órganos no están correspondiendo de manera correcta. Aquí es donde mi labor es valiosísima y yo por ello estoy muy agradecido, porque muchas veces una colitis nerviosa, inclusive después de haber hecho biodescodificación y cuánta cosa, sigue igual. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso ya está agotado, cansado, despolarizado, decimos los neuroterapeutas, o tiene una disonancia. Entonces esto genera que no se pueda autorregular el cuerpo, incluso cuando la conciencia ya está en paz. Entonces la acupuntura viene a ser un puente. Cuando vemos que una biodescodificación sí sanó de alguna manera el alma de la persona y aún así el cuerpo no está respondiendo, bueno, vámonos al cableado y véngase con una acupuntura. Pero qué importante es trabajar el alma, ¿no? Qué importante es platicar incluso las cosas, nada más decirlas alivia la tensión. Pero hay cuestiones que todavía son más profundas sobre la interacción energética entre dos personas y cómo el sacar las penas frente a alguien no es un ejercicio banal, es una energía. Las culturas precolombinas así lo ponían, como una energía que salía de la boca, era algo tangible, porque genera un efecto en el cuerpo del otro. Inclusive, precisamente este mismo filósofo, Rudolf Steiner, nos dice que hay un reflejo muy bonito y que ahorita lo vemos solamente cuando alguien bosteza y a todo el mundo le dan ganas de bostezar, y es que estamos conectados de manera simpática a través de las resonancias de nuestro sistema nervioso. O sea, que si yo estoy hablando, la persona que me está escuchando, si de verdad está interesada, o dicen los programadores neurolingüísticos, está en rapport conmigo, entonces sus cuerdas vocales van a moverse exactamente como lo están haciendo las mías. Aquí vemos una resonancia. Y vemos también que no es poca cosa el poder hacer resonar en otra lo que somos. Si yo quiero verme, ¿cómo me veo? Me veo en el espejo. Pues muchas veces el otro nos sirve de espejo, pero necesita escucharnos y reflejar lo que vemos. Y de aquí viene un arte gigantesco que parece religión, que se llama psicología, donde cada quien tiene sus creencias. Pero bueno, el solo hecho de escuchar a nuestros hermanos ya es curativo. Precisamente ese es el lado humano que adolece mucho nuestro modernísimo siglo XXI y nos agarró desprevenidos con el coronavirus. Y yo espero
que esto sea una gran lección para las futuras generaciones, cómo descuidamos el estado interno de las personas. Llega un coronavirus que deprime los pulmones, genera tristeza, ansiedad, melancolía, y porque esos son los factores emocionales de esta enfermedad, una falta de alegría. Pero si la enfermedad me llega ya con una falta de alegría supina, me va a afectar muchísimo más. Pero es precisamente, quiero compartir 3 casos en particular que ponen de manifiesto qué importante es entender al hombre en su integralidad. Y bueno, eventualmente los médicos van a ser psicólogos y los psicólogos van a ser médicos, y ya está sucediendo, afortunadamente. El primer caso es un caso de coronavirus. Al principio de la pandemia, cuando el virus era muy agresivo, le sucedió a un hombre llegando a los 70 años de edad, de una estructura ósea firme, embarnecido, bastante atlético para su edad, un hombre envidiable de salud. Pero le da el coronavirus y se pone muy mal de los pulmones y lo tienen que internar. Bueno, desde que lo internaron fue todo un terror lo que tuvo que vivir por 2 semanas, porque nadie le dijo lo que tenía, no se lo explicaron, no había pruebas confiables en la clínica en la que tenían, y lo único que le dijeron es que tenía una neumonía atípica. Pero con todas las inconsistencias e incógnitas de esta era, pues no sabían los médicos ni cómo atenderlo, qué era el mejor medicamento, los mejores protocolos. Estaban apenas decidiéndose, fue muy al inicio de la pandemia. Pues lo que él tuvo que ver es que no le dijeran su enfermedad, pero lo tenían encerrado en un área de COVID. Lo tenían totalmente aislado por el bien de la humanidad, ¿verdad? Y lo que le pasó es que empezó a ver cómo las otras camas se iban vaciando. Naturalmente, desde el tercer día él asumió que él iba a ser, en cualquier momento, la próxima cama vacía. Pues, afortunadamente, con un cóctel durísimo de antiinflamatorios, esteroideos, antibióticos por si le hace falta y anti, lo sacaron adelante, afortunadamente. Muy golpeado orgánicamente, y yo lo tuve el privilegio de tratar a los 3 meses de este suceso. Me voy enterando de todo el cuadro, y no solo eso, me voy enterando que ha seguido perdiendo peso, que la neumonía nunca se curó, que sigue en tratamiento. ¿Se imaginan? 3 meses de tratamiento, cantidad de veneno que se mete uno. Entonces ya teníamos un cuadro ya muy, muy complejo. Pero afortunadamente, como las emociones y los pensamientos utilizan el sistema nervioso para trabajar, pues a través de su sistema nervioso le pude desprogramar el terror que había estado viviendo desde que lo hospitalizaron 3 meses atrás. Afortunadamente eso fue suficiente para levantarle el ánimo, a verlo sonreír, que le regresara el color a la cara, y empezó a subir de peso, y la neumonía nos olvidamos con 2 sesiones. Pero no porque la acupuntura hizo más que un antiinflamatorio en sus bronquios, por ejemplo, no. Es porque lo que estaba dañándolo era el estado interno sostenido por recuerdo en sus canales nerviosos de todas estas emociones que seguían ahí viviendo enquistadas. Había que liberarlas, esta información discordante. Afortunadamente este caso fue muy favorable y este paciente ya embarneció, ya anda muy bien. Y además ya es inmune y tiene una gran anécdota que contar. El segundo caso, este es un caso que en realidad es bastante trágico, y bueno, con el permiso de su familia, porque sé que sabrán si escuchan este video a quién me refiero, pues es un paciente que no nos acompaña más. Él perdió la lucha en la batalla contra el coronavirus, pero de una manera muy atípica. ¿Por qué? Porque es un paciente muy joven, de 35 años, con una fortaleza física envidiable también, una alimentación regular pero buena, y sin antecedentes graves que nos hicieran suponer que podría agravarse tanto su cuadro. Y en estas fechas, pues en realidad nos hemos preguntado mucho por qué
ciertos pacientes andan tan bien y otros que no pensáramos que podría afectarles tanto ya no están con nosotros. Así me pasó a mí, sorprendido, con una paciente de más de 70 años que estaba a punto de ser dializada. Me llega, la tratamos, empezó a mejorar. En unos análisis de control que se le hacen, decidió pagar un extra para que le hicieran la prueba de COVID y, oh sorpresa, ya tenía anticuerpos. Entonces le dio COVID y ni siquiera se enteró. Bueno, pero estamos hablando de una persona como las que ya no las hacen así. Es de rancho, come natural, come fresco, tuvo una vida bastante apacible. Con todo y todo, sus tribulaciones tienen más que ver con el ocaso de su vida. Pero en el caso del paciente que estaba comentando, es totalmente un caso opuesto. Uno esperaría que no tuviéramos problemas, pero los tuvimos porque este sujeto tenía cuestiones emocionales no resueltas, que cuando le dio la enfermedad vio tan de cerca la muerte que tuvo mucho miedo y empezó a tratar de procesar a marchas forzadas, solo y sin ayuda, todo lo que tenía dentro de su ser. Y lamentablemente lo hospitalizaron justo cuando estaba en la parte climática del procesamiento de todo esto que él traía, congojas y sobre todo culpas que no había liberado. Y estas mismas culpas le robaban el aliento. Tan es así que en su inflamación en sus pulmones no era tan grave, los médicos le decían que no era para tanto, pero el oxímetro no mentía, estaba ahogándose. Entonces, a pesar de que yo tuve la oportunidad de atenderlo y ayudarle de pasar de 82 de oxigenación a 92, lo cual es muy favorable, dejé de verlo cuando lo dejé ahí porque yo, la verdad, pensé que eso hubiera sido suficiente para verlo encaminarse, junto con toda su familia que también atravesó el mismo calvario del coronavirus y salieron avante. Pero él no salió adelante, él más bien se deprimió. Pero todo era por sus estados emocionales no resueltos. Eventualmente lo tuvieron que intubar, lo tuvieron que darle ansiolíticos, y ni siquiera así su cuerpo logró dar la batalla. Porque ya que uno se encarga con medicamentos, con respiradores, con antihistamínicos, con corticosteroides, todo eso son cosas que el cuerpo debiera hacer por sí mismo, y cuando el cuerpo todavía puede hacerlo por sí mismo, la ventaja competitiva que se supone es mucho mayor. Pero aquí vemos un caso totalmente psicológico, lamentable también, y cómo esta pandemia nos llegó en un momento muy vulnerable a muchos, y es importante ahora reconsiderar cómo no tenemos permiso de andar por la vida con estas cuentas pendientes, pero es que usualmente no le damos importancia hasta que vemos de frente la muerte. Pero bueno, un caso más que me gustaría platicar para no ser tan lúgubre con este video. Es un caso más reciente de una paciente que le pasó exactamente como el paciente anterior. También relativamente joven, fuerte, sin antecedentes, pero que fue más claro como en el momento en que se enteró que era coronavirus lo que ella tenía, después de una semana de enfermedad, le sugieren que se haga la prueba, sale positiva. Y el hecho de saber que era coronavirus, con todo el pánico que supone y toda la psicosis que se ha creado y toda la inconsistencia también y la ignorancia, pues la preocupación pudo más y empezó a bajar sus niveles de oxigenación de manera drástica. Con todo y tratamiento, era claro que la razón por la que esto estaba sucediendo era totalmente por su estado emocional. Afortunadamente, como en el primer caso, le pude atender el terror que estaba sintiendo y se fue adelante. Y no solo eso, como otros muchos pacientes que he podido ayudar de convalecencia de COVID, esta enfermedad tiene una particularidad, y es que al atacar los pulmones y el pericardio, que es la alegría y la tristeza, pues sentimos una melancolía total en el momento de la enfermedad y una tristeza cósmica. Pero cuando empezamos a curarnos, pues es lo opuesto.
nos están regalando un estimulante para vivir, porque es como si la enfermedad nos estuviera invitando a decir: ¿qué razones tienes para seguir en este plano? ¿Qué te da alegría? ¿O cuáles son las tristezas que no puedes superar, por las cuales este mundo no parece ser tan agradable como pudiera serlo? Pues esta paciente así fue. Empezó a trabajar, empezó a tocar eso que había dejado abandonado por muchos años y empezó a retomar y a sentir qué es lo que ella quiere de aquí en adelante. Entonces este es un mensaje de mucha esperanza, porque vemos que y tenemos miedo de a dónde nos va a dejar plantados toda esta enfermedad y la pandemia, pero también podemos pensar que es una gran oportunidad para reformar nuestra manera de pensar y sentir en el mundo y también darle valor a lo que tiene valor. Y bueno, con esto termino este video. Creo que esta vez me excedí un poquito en el tiempo, pero pues así que candorosamente me nace hacerlo. Y me gustaría que los pacientes de Veracruz que todavía tienen ganas de tratarse, como no voy a estar al pendiente, bueno, comuníquese conmigo para que les pueda dar algún colega acupuntor o neuralterapeuta que los pudiera asistir, pero totalmente en colindancia con lo que he estado platicando. Quiero hacer un poquito de nepotismo, ¿no? Comercial, sí, con una de mis maestras, que es mi hermana mayor. Ella es psicóloga y tiene una gran capacidad para asistir y acompañar estos estados no resueltos que, como pueden ver, son importantísimos no dejarlos pasar. Entonces, en la descripción del video o en un post subsecuente voy a poner sus datos, porque la verdad es que he de reconocer que muchos de los pacientes de Veracruz no solamente iban para que les quitara el dolor, eso lo podría hacer cualquier acupuntor, sino que también la parte emocional y psíquica era muy importante compartirla y ahondar y profundizar para que uno se encuentre mejor. Entonces eso lo puede hacer perfectamente mi hermana. Entonces ampliamente se las recomiendo. Cuando pueda volver a Veracruz, bueno, así lo estaré anunciando. Por el momento me encuentro todavía aquí en Cuernavaca. Aquí seguiré, quedo a su disposición y muchas gracias y excelente día.